No sé si, como dijo mi esposa, le pusieron atención a cada una de las canciones. Espero que así haya sido. Pero quiero iniciar esta enseñanza, no tanto una prédica como una enseñanza, que la dividí en dos partes. La primera parte se llama Puestos los ojos en Cristo, y la segunda parte va a ser llamada Puestos los ojos en la tormenta. Vamos a hablar de lo que tiene que ver alrededor de Jesús, y por eso quiero iniciar con una frase de la última canción: si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Quiero tomar esa frase y iniciar esta serie de dos enseñanzas con el fin de que podamos tomar eso que Cheney cantó y traerlo, arrastrarlo durante todo el mensaje de esta semana y de la otra. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Pero por favor piensen esto: si mantengo mi paz, no dice vaya a pelear, no dice vaya a guerra, no dice vaya a haga un desorden, no dice nada, dice mantenga la paz. Y cuando nosotros estamos en paz, el Señor se encarga de todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por esta noche. Padre bueno, santo, mientras escuchaba, Señor, los cantos que esta iglesia, Señor, te daba, Señor, a ti, a través de nuestra hermana Cheney, Señor, a la cual le has dado un don, Señor, no solo un don de canto, Señor, sino esa fuerza, esa energía, ese amor, Señor, con que ella expresa cada palabra, Señor. Yo te doy gracias por ella. Te doy gracias por esa forma de ella transmitir lo que está viviendo a través de cada palabra y cada canto. De ahí que has ministrado mi corazón con esa frase: si mantengo mi paz, tú peleas la batalla, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder estar en paz, a tener la mente puesta en ti, nuestro corazón, nuestras decisiones, Señor, pensamientos y opiniones, para poder, Señor, así agradarte a ti, Señor, y bendecirnos a nosotros mismos con nuestras acciones. Te doy gracias por el podernos reunir acá, y también, Señor, te doy gracias por el espacio que estás abriéndonos en el nuevo lugar al que vamos. Dale gracias, Señor, o danos gracia delante de los vecinos, Señor, danos gracia delante de la comunidad. Prepara nuestros corazones para recibir a los hermanos que vas a acercar hacia nosotros, Señor. Danos la palabra, Señor, que tenemos que tener para cada uno de esos corazones que están sedientos de ti, Señor. Porque sabemos que has trabajado en nosotros por casi 13 años, Señor. Estamos cerca, Señor Santo, de cumplir un aniversario más en unos pocos meses. Y eso nos ha permitido, Señor, vernos como familia, crecer como familia, Señor. A veces conducirnos incorrectamente como la mayoría de las familias en cuanto a nuestras relaciones interpersonales, pero vienes tú y tocas nuestro corazón y nos corriges, nos enderezas y nos ayudas a valorar, Señor, lo que tenemos, lo que has construido en nosotros durante todo este tiempo. En tu nombre santo, oh Jesucristo, y en el nombre del Padre, Señor, te rogamos que el Santo Espíritu bendiga nuestro corazón, mente, Señor, y alma esta noche, Señor. Amén. Puestos los ojos en Cristo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué se le viene a la mente cuando tienen un problema? Cuando se le viene una aflicción, cuando algo pasa en su casa, con alguien querido. Porque digo con alguien querido porque usualmente lo que nos afecta es cuando pasa algo con alguien que amamos y con nosotros mismos. Difícilmente nos afligimos cuando pasa algo con alguien que no conocemos o con alguien que no queremos. Y pongo no queremos con comillas porque no debería ser así. Nosotros deberíamos de tener el amor de Cristo, debería fluir el amor de Cristo de nosotros hacia cada persona, indiferentemente de quién sea. Entonces, cuando eso sucede, cuando algo pasa en nuestro entorno, ¿a dónde recurrimos? O sea, ¿qué es lo que nos causa a nosotros realmente en ese momento el primer pensamiento de a dónde recurrir? Creo que si nos analizamos realmente delante de Dios y con sinceridad, a Dios es al último que buscamos. Y le digo que a Dios es al último que buscamos porque llamamos primero a todo mundo, al vecino, a mamá, a papá, a un amigo. Empezamos a llamar para ver cómo resolvemos.
Si es económico, al banco, a ver quién nos presta el dinero, pero doblar las rodillas y llegar donde el Señor y decir: Señor, tengo este problema, necesito de tu ayuda, necesito que me socorras en este momento. ¿Y qué hacemos con nuestra fe cuando hacemos eso? ¿Realmente tenemos la fe depositada en nuestras palabras o solo lo hacemos como una tradición más porque lo aprendimos de otras personas? ¿O realmente estamos depositados en Él? Bueno, de eso se trata justamente lo que vamos a aprender hoy, la otra semana, y lo que vamos a aprender la tercera semana como cierre allá en Turrialba, los que vamos a ir. El tema de Turrialba se llama Fe llevada hasta el límite. Y con esa pregunta les voy a dejar a ustedes para cuando vayamos allá. ¿Qué haría que su fe se quebrara? ¿Hasta dónde podría usted decir: ya no aguanto más? Ya esto, ya no lo soporto. Porque todos tenemos un límite. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra dice que Dios no nos deja ir más allá de lo que podamos soportar. Lo cual significa que hay un límite que podemos soportar. Y el Señor dice que Él no nos deja ir hasta ese punto. Así que cuando caemos en esa mala conducta de excusar nuestros actos a través de que estamos estresados o a través de que tenemos ansiedad, para un cristiano, para un creyente, esas son palabras que no deberían de estar en su boca, menos en su corazón. Porque el Señor dice que cuando llegamos a Él y el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos da a nosotros espíritu de dominio propio. Espíritu de dominio propio, no cabe la ansiedad ni no cabe el estrés. Pero yo me siento estresado, sí, entonces entrégueselo a Jesús. Ponga los ojos en Cristo, ponga los ojos en Jesús y deposite esa ansiedad y deposite ese estrés. Y si realmente mantengo mi paz, Él pelea las batallas. En Mateo capítulo 14, en el verso 22, a partir del verso 22, es el texto que vamos a tener hoy en estudio. Algo que se repite también en Juan, y hay algunas menciones que se dan acerca de esto en otros textos de manera no explícita, pero sí implícita. El verso 22 del capítulo 14 de Mateo inicia con la siguiente frase: enseguida. Y esto es algo que nosotros tenemos que prestarle atención cuando leemos la Biblia, porque cuando usted escucha por tanto, de manera que, o en este caso enseguida, nos está conectando a algo que viene de atrás. Así que este texto no puede leerse si no pensamos en lo que está pasando atrás. Me refiero al anterior capítulo, al contexto. Enseguida, y ahorita vamos a ir a hablar de lo que estaba pasando allá, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Jesús está saliendo de Jerusalén, está predicando en Jerusalén, hace una serie de cosas, como es la repartición de los panes y la alimentación a través de los peces a una multitud, a una gran multitud. 5,000 personas, dice, sin contar mujeres y niños, o sea, contando solo varones. No vamos a hacer matemáticas de la cantidad de personas, pero era una multitud para la cantidad de pececillos y para la cantidad de panes que se estaban dando. Así que ahí hay un milagro bastante impresionante, donde nosotros deberíamos de ver el Dios con el cual estamos tratando. Solo ahí, en cuanto a provisión. Y toda clase de provisión. Entonces, antes de llamar a alguien, deberíamos de llamar al que tiene toda potestad y es dueño de toda provisión. Y yo le aseguro que ese Dios que es dueño de todo, que conoce nuestras necesidades antes de que abramos la boca, va a suplir nuestras necesidades conforme a su voluntad. Él viene de Jerusalén y va hacia Bethsaida. Se va a cruzar al otro lado de la ribera. Él hace entrar a los discípulos en la barca y le dice que vayan delante de él hacia el otro lado, hacia Bethsaida. La razón por la cual él hace eso, cuando dice enseguida,
O sea, que hay prisa en lo que hay que hacer, hay prisa en movilizarse de Jerusalén a Mesaya. Lo describe Juan. Y lo describe en el capítulo 6, verso 11. Lo voy a leer para que veamos cuál es la prisa que tiene Jesús cuando dice: suban a la barca y váyanse a la otra ribera. Por eso dice enseguida. Es tan importante cada palabra en el versículo como importante es leer todo el capítulo. Pero es importante. Las palabras en la Biblia no están por estar, tienen significado. Nosotros usamos las palabras de manera inapropiada. A veces el lenguaje nuestro no explica realmente lo que queremos transmitir. Pero Dios no es así. Dios habla claro y pone cada palabra en el contexto correcto. Juan, en el verso 11, para entender un poco la prisa de Jesús, dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, preste atención a esta línea. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: ¿en qué estaban concentrados ellos? En lo que estaba haciendo Jesús, en el milagro. No en Jesús, en el milagro. En la alimentación que recibieron, no en Jesús. En la multiplicación, o sea, en todo eso que les maravillaba, en eso que ellos consideraban que era bueno para ellos, pero no en Jesús. Como hoy en día la mayoría de la gente se concentra en pedirle al Señor milagros, pero no en Jesús. La mayoría de la gente se concentra en qué puede obtener de Dios, pero no en lo que Dios quiere, en lo que Dios es. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, es justamente lo que vamos a ver la otra semana, cuando es poner los ojos en la tormenta y no en Jesús. Dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y vea por qué Jesús tenía prisa para que se fueran. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué es lo que le trajo al Señor Jesucristo prisa? Váyanse adelante. Que ellos estaban observando lo que él hacía y querían ponerlo de rey. Y él no venía a establecer un reino terrenal. Él no venía para resolver problemas personales, aunque en el camino él hacía milagros para el cumplimiento de las profecías que lo anunciaban a él. Pero su enfoque no eran los milagros, su enfoque no era alimentar al pueblo, su enfoque no era resolverle la vida privada a esas personas. Eso es secundario, se llaman añadiduras. El Señor lo dice claro: busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y el problema es que nosotros, humanamente hablando, buscamos las añadiduras y no al Dios que da las añadiduras. Y cuando usted y yo buscamos las añadiduras y no las vemos, nuestra fe se quiebra, nuestra fe falla, porque la fe está puesta en las añadiduras y no en Cristo. Volviendo a Mateo, al capítulo 14, a partir del verso 23, sin perder conexión de lo que estamos hablando, continúa Mateo relatándole a la iglesia. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Bueno, ya despidió la multitud, se fueron los discípulos, se van a la otra ribera. Recuerden, están en Jerusalén, se van a ir a Betsaya. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, pero el viento le era contrario. Los discípulos iban de camino al otro lado de la ribera cuando el viento y las olas empezaron a azotar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, él se va a orar, entonces ellos tienen que cruzar al otro lado de la ribera, y mientras ellos van de viaje, él se va a orar. Hay una distancia considerable de navegación. El Señor está orando. Qué interesante, porque el Señor no se fue con ellos.
el Señor se quedó orando, no se fue con ellos, le dice, vayan adelante. Igual que nosotros. Mientras el Señor está intercediendo por nosotros, está orando, el Espíritu Santo está intercediendo, nosotros vamos adelante. Porque somos los que anunciamos, somos los testigos, los que vamos diciendo que la venida del Señor está pronta, que está muy cerca, que veamos abrirse el cielo del oriente al occidente y veamos al Rey de Reyes y Señor de Señores venir con mando, con poder y con voz de trompeta. Somos nosotros los que anunciamos eso. Somos nosotros los que advertimos eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando el que advierte pone los ojos en otro lado y no en Cristo. ¿Qué pasa? Que cuando el que advierte, en lugar de estar poniendo los ojos en Cristo, está poniendo en lo que las noticias anuncian, en lo que el YouTube dice, en lo que rabinos de toda clase anuncian, o pseudo rabinos, en lo que personas están anunciando por su propia interpretación y guiados por sus propias emociones, y no en lo que la Biblia dice, cuando es la que debe de dictar en nosotros, no solo nuestra conducta, sino debe dictar en nosotros nuestro testimonio, la luz que vamos a darle a las demás personas, la sal que vamos a repartir. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con la información de la Biblia cuando la dejamos a un lado y volteamos a ver hacia otro? Bueno, cuando eso hace él y se queda orando, dice el verso 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. O sea, los discípulos iban hacia el otro lado y las olas empiezan a golpear contra la barca porque le era contrario. Tal vez para nosotros esto no tiene significado, pero si usted está en un mar donde va en una dirección de este a oeste y el viento es de oeste a este, su esfuerzo debe duplicarse. Si es que está remando, si es que está usando vela, lo que sea, el viento no le permite ir en la dirección correcta. El viento se consideran los problemas, las cosas adversas en nuestra vida. Y si yo le pregunto a usted en este momento, ¿tiene en su vida cosas adversas? O sea, hay cosas contrarias a lo que usted está pensando, a lo que usted está planeando. ¿Hay algo adverso a usted? En medio de lo que nos toca hacer, de poder traerle paz a otras personas, de traerles esperanza, de traerles consuelo. Y en lugar de consuelo, nosotros lo que le llamamos es crítica. Cuando una persona nos dice, es que vieras qué problemas tengo con mi familiar, entonces nosotros, en lugar de traer paz, consuelo y hablarle de Cristo y cómo procede Cristo, en estos casos nosotros ponemos nuestra opinión y le decimos a esta persona lo que yo haría. No, yo lo echaría de la casa. No, yo no le aguantaría ni medio. No, ya yo le hubiera dado con un garrote por la cabeza. Y póngale lo que quiera, todas esas instrucciones humanas que hacemos nosotros. No, hombre, ni le dirija la palabra, ni le vuelva a hablar. ¿Para qué? Va a perder el tiempo. Eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que dice Cristo. Estamos poniendo los ojos en otro lado. Y ese otro lado es nuestra propia opinión, nuestro propio consejo. Y nuestra opinión y nuestro consejo, mis hermanos, son únicamente elementos destructores de la vida en otra persona. Porque muchas veces, porque nosotros no podemos soportar nuestra propia vida, o tal vez no nos gusta la forma en que vivimos antes, creemos que le vamos a rescatar a esa persona dando el consejo nuestro para que no pase por lo que pasamos nosotros. Y déjeme decirle que lo que pasamos nosotros, a los que aman a Dios, también nos ayuda para bien. Aun cuando sean cosas adversas, aun cuando sean cosas negativas, aun cuando su esposo o su esposa no haya sido lo que usted esperaba, o sus hijos no hayan sido lo que esperaba, eso a los que aman a Dios les ayuda para bien. Y si nosotros creemos y ponemos los ojos en Jesús, en lo que Él dice, de que eso nos ayuda para bien, ¿cuál es el problema? No podemos decirle a las personas también que perdonen, que pasen por alto la ofensa, que sean pacificadores, porque cuando nosotros mantenemos la paz, Él pelea nuestras batallas. Y por eso le dije que iba a tomar esa frase, porque esa frase ministró mi corazón mientras escuchaba yo a Cheney. Porque nosotros no necesitamos ir a darle a los demás lo que no necesitan. Quiero decir, ellos buscan paz, ellos buscan consuelo, esperanza. No buscan que haya roce, no necesitamos poner una chispa más de la que ya está. Eso es como que usted venga y quiera apagar un fuego con gasolina. ¿Para qué echarle gasolina al fuego cuando podemos apagarlo? Pero nosotros, de nuestra boca sale, ¿qué sale? Gasolina. ¿Cómo lo dice Santiago?
lo que sale de nuestra lengua dice que mueve el mismísimo infierno. Volviendo a lo que estamos hablando, para entender un poco lo que estaba pasando en el mar de Galilea en ese momento. El mar de Galilea está a 250 metros por debajo del nivel del mar. Entonces, cuando el viento entra desde el mar, desde lo que es el norte, él hace como una especie de remolino en una olla. A veces por unos minutos, a veces por unas horas, pero el viento entra y levanta remolinos porque en sí el mar está por debajo del nivel del mar. El mar de Galilea me refiero, el lago de Galilea. Tiberíades aparece en otros momentos titulado. Entonces eso, ¿qué sucede ahí? Es un elemento natural, impredecible. Porque aunque se vea el clima bueno, de un momento a otro se viene una ráfaga de viento y se levantan esas grandes tormentas. Eso es lo que pasó ahí. Ellos iban en la barca, probablemente salieron en un momento de paz y tranquilidad del mar, y de pronto se levantó una gran tormenta. Por las condiciones geográficas del terreno, por las condiciones geográficas del lugar. Mientras eso sucede, ¿dónde está Jesús? Orando. Cuando usted y yo tenemos problemas, pregúntese, ¿dónde está Jesús? Donde Él siempre ha estado, delante del trono intercediendo por nosotros. Siempre. Porque si no fuera así, Él no nos hubiera dicho, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí yo voy pues a preparar un lugar para vosotros. Pero preparar un lugar no solo significa que Él va a estar ahí, sino que está pensando en nosotros a la hora que hemos de ser llamados a su presencia, sea por la muerte o sea porque el Señor venga por nosotros. Ahí donde está orando Él, dice el texto 25, más a la cuarta vigilia de la noche, o sea, nos está ubicando en el amanecer. La cuarta vigilia inicia más o menos a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana. Es la vigilia donde debe haber más oración, incluso en nuestras casas, porque está no solo científicamente probado, sino espiritualmente entendido, de que de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana o de las 3 de la mañana a las 5, el mal es cuando más se agita, cuando hay más crimen, cuando hay más asesinatos, cuando hay más robos en las casas, es en ese horario. Y el Señor está normalmente orando dentro de ese horario en la cuarta vigilia. Nos ubica antes del amanecer. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Andando sobre el mar es caminando sobre el mar. Y no lo tome tan a la ligera, mi hermano y mi hermana, porque a veces hemos leído tanto y tantas veces este texto y hemos escuchado tantos mensajes que lo tomamos a la ligera como algo sencillo. Y no es ni sencillo, ni ligero. ¿Quién puede caminar sobre el mar? Solo piensa eso, ¿quién puede caminar sobre el mar? Solo 2 personas han caminado sobre el mar, Jesús y Pedro, aunque unos pasitos, pero Pedro. De ahí nadie más. Y ese mar en el que está él caminando está con una serie de viento, con una serie de tormenta tan terrible que no solo es difícil o no, imposible caminar sobre el mar, sino las condiciones en las que se está dando. ¿Y quién está caminando en la tormenta? Cristo. ¿Quién está caminando en medio de todas esas dificultades que los están azotando a ellos? Cristo, Jesucristo. Él es el que está en medio de la tormenta, no ellos. Ellos están en la barca, protegidos en la barca. Sí, pero la barca se está tambaleando, pero están en la barca. El que está en la tormenta, el que está en el agua, el que está en el foco del huracán es Jesús. Y ahí donde está Él, andando, dice, Jesús vino a ellos y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida, dice el verso 27, Jesús les habló diciendo, preste atención a estas hermosísimas palabras: tened ánimo,
yo soy, no temáis. 3 hermosísimas, prometedoras y esperanzadoras expresiones. Tener ánimo. El ánimo es cuando alguien se desanima. La palabra se compone de 2, desánima, o sea, alma caída. Ánima es alma. ¿Se acuerdan a los viejitos cuando decían las ánimas solas? Bueno, ánima es alma y desánimo es alma caída, o sea, alma derrotada. Un alma que está deprimida, un alma que está caída, un alma que no tiene esperanza. Y él lo que le dice es, tengan ánimo. Él que conoce todo, que conoce su mente, que conoce su corazón, que conoce cada una de las cosas que nosotros podemos pensar, Él sabe en este momento si usted está afligido o no, si está afligida o no, si tiene esa supuesta, y digo supuesta entre comillas, estrés y ansiedad, porque el Espíritu de Dios puede venir y traernos a paz y tranquilidad. Y cuando nosotros podemos estar en paz, Él pelea la batalla. Gracias, Cheney, por el canto. Tened ánimo. Y cuando Él dice tengan ánimo, o sea, levanten el alma, o sea, levanten la cabeza, como dice en estos tiempos, cuando vean todas estas cosas suceder, erguíos porque vuestra redención está cerca. O sea, levante la cabeza. Deje de estarse quejando. Deje de estar viendo todo oscuro. Y deje de estarle transmitiendo a los demás esa oscuridad. Deje de estar transmitiéndole a los demás las cosas negativas, porque en medio de todo el mundo, en medio de todo lo que está pasando, hay algo positivo y se llama Jesucristo. Y si usted no tiene y no puede ver a Jesucristo en medio de lo que está pasando, entonces no puede ver nada. Está ciego, está ciega. Porque el Señor dice, en el mundo hallaréis aflicción, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que vuestra fe no falte. En medio de todo está Cristo, caminando frente a nosotros, andando en el mar. Tened ánimo. Y por si no queda claro quién es el que está hablando, Él dice, yo soy. Seré el que seré. Está hablando Dios ahí. No es un hombre cualquiera, no es un profeta cualquiera. Está hablando Dios mismo y está diciendo, yo soy. Cuando llegaron a arrestarlo, cuando preguntaron quién es Jesús y Él dijo, yo soy, todos cayeron de rodillas. Porque ante su palabra, toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Incluso en medio de la desobediencia. Incluso los mismos demonios le llaman hijo de David. Porque los demonios saben quién es Él. Creen y tiemblan. Porque el creer no solamente está en el intelecto, está más allá del intelecto. Está realmente en considerar que Él es el dueño y Señor de todo y que en sus manos está todo el control. Yo soy, le dice. No temáis. 3 cosas dice. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Tener miedo, mis hermanos, es una conducta natural. ¿Quiénes han tenido miedo aquí en un evento, cualquier evento? Eso no es malo, es una reacción natural del ser humano. Tener miedo es una reacción de defensa de la mente y del cuerpo. No sé si usted sabía, si usted va pasando en la oscuridad y usted dice, tengo miedo de que me asalten, es una reacción de defensa que le mantiene alerta. Que le mantiene alerta para que pueda observar el peligro de dónde viene. Eso no es pecado. Eso es alerta ante la amenaza y ellos tenían miedo. No tengan miedo, tengan ánimo. Solamente que algunos reaccionamos de una manera sensata al miedo y otros de una manera exagerada. Solo que algunos pierden el control y otros mantienen el miedo, en el miedo el control. Y logran salir adelante en medio del miedo. Algunas personas le dan más importancia de lo que realmente merece la amenaza que se está viviendo. El problema principal en la mayoría de las veces cuando hay miedo, mis hermanos, es que este miedo lo ocasionamos nosotros mismos. Exageramos más de lo que realmente hay de peligro.
Y por lo general, lo que nos está pasando a nosotros es consecuencia de nuestros actos. Sale de noche a las 2 de la mañana y lo asaltan, es consecuencia de haber salido a esa hora y exponerse. Si nosotros venimos y nos metemos en un problema financiero, es consecuencia de nosotros por estar tomando decisiones incorrectas. Esa es la regla de la siembra y la cosecha. Usted siembra y va a recibir una cosecha. Y el miedo, por lo general, no en todos los casos, es cosecha de malos actos. Usted no estudia y va a ir a presentar un examen a la universidad, al colegio, a la escuela, y no estudió, le genera estrés, le genera ansiedad. ¿Pero por qué? Por irresponsable. Porque si hubiera estudiado y se prepara, no tendría ese estrés ni esa ansiedad. Podría ir en paz. Y entonces, en medio de esa paz, el Señor va a venir y va a generar en nosotros la tranquilidad suficiente para que saquemos adelante la tarea. Nosotros podemos llorar, podemos lamentarnos, pero ya es suficiente. Llega un momento en que tiene que levantarse, limpiarse las lágrimas y siga caminando. No puede quedarse tirado en el piso, lamentándose y teniendo lástima de sí mismo. Eso no es de Dios. Cuando Elías estaba en la cueva y estaba llorando, el Señor vino y le dio alimento. Sí, aquí está. Lo alimentó y le dio de beber. Pero le dijo, levántese, salga de la cueva. Vaya a hacer lo que le mandé. Vaya a ungir a Eliseo y vaya a ungir al otro como rey. O sea, levántese y siga el camino. ¿Quién tiene problemas aquí? ¿Quién ha tenido dificultades? ¿Quién ha perdido cosas? ¿Quién ha perdido personas? Sí, es triste, pero levántese. Levántese. Porque la vida continúa. No se muera con sus muertos, ni se muera con sus pérdidas. Porque si se muere con sus muertos y se muere con sus pérdidas, la vista no está puesta en Cristo, que es vida y es luz. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Claro, hay ocasiones en que los problemas nos los traen terceros, sean personas o circunstancias. Tal vez yo cometo un acto incorrecto y vengo y afecto a mi esposa, y entonces ella tiene que ver cómo sale de ese problema que yo le ocasioné. Pero este no es el caso que estamos estudiando. El problema que ellos estaban enfrentando no venía de ellos, venía de la naturaleza. Así que estamos hablando de otro caso diferente. A veces las personas nos ponen en aprietos. A veces nosotros nos ponemos en aprietos. Pero siempre hay una cuota de responsabilidad, incluso cuando las otras personas nos ponen en aprietos. Porque a veces permitimos cosas en nuestra vida a las cuales deberíamos de decir, no, yo por ahí no camino. Así no. ¿Cuántas personas, mis hermanos y mis hermanas, tienen una vida de aflicción en el matrimonio porque le permiten al esposo pasar ciertas líneas que no debería de pasar? Porque mi hermana, usted es una hija de Dios. La sangre de Cristo fue derramada por usted y usted fue comprada por precio de sangre. Y cuando el esposo pasa esa línea, usted tiene que decirle, de aquí no pasas. Que yo le pertenezco a Cristo, yo le pertenezco a Dios y fui pagada con sangre. Y eso vale. Y cuando su esposa pasa esa línea también y cruza la línea de la falta de respeto, usted también le dice, yo fui comprado con sangre, con la sangre de Cristo. Somos coherederos de la gracia, somos consiervos. Caminemos en respeto, en orden, y van a ver cómo las cosas van a ser diferentes. Pero a veces nosotros no decimos no, sino que dejamos que empiecen a pasar cosas en nuestra vida de las cuales después nos terminamos lamentando. Así que muchas veces cuando otros nos meten problemas, porque también yo tengo una cuota de responsabilidad, porque lo dejé caminar más de lo que tenía que caminar. Y tarde o temprano, cuando usted deja que le falten el respeto, tarde o temprano eso va a traer problemas. Tarde o temprano, y más temprano que tarde. El no saber decir que no es un elemento terrible. Nosotros tenemos que decir con autoridad, no. ¿Pero con cuál autoridad? Con la autoridad de Cristo.
y bajo la voluntad de Cristo. No decir no por decirlo, sino decir no cuando está fundamentado en la voluntad de Dios. Volvemos a Mateo, capítulo 14, vamos al verso 28. Viene Jesús caminando sobre el agua. Ellos se asustan, tienen miedo y dice, un fantasma. Y él les dijo, ¿cómo? No teman, yo soy. Entonces le responde Pedro cuando él les habla y les hace levantar el ánimo. Y cuando él les llama a que no tengan miedo, a que se fijen que es él el que está caminando ahí, Pedro grita, y digo grita porque solo imagino la tormenta, cómo está, el ruido que está de las olas, todo eso. Entonces, por eso digo, él grita: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto se ha utilizado en algunas oportunidades para agarrar y menospreciar a Pedro. De hecho, ese Pedro falta de fe, es que si hubiera tenido fe. Pero vamos a ver en el día de hoy que Pedro reaccionó bien. Pedro tuvo un error que hizo que se hundiera, pero él reaccionó bien. El primero dijo: si eres tú. Cuando usted va a hacer algo y el Señor le está diciendo en el Espíritu que no camine por ahí, dígale: Señor, si eres tú, ayúdame a poder comprender y a estar claro que no quieres que vaya o haga esto o aquello. Porque el Señor nos habla al corazón y nosotros decimos: no, esto seguramente es el miedo mío, pero voy a hacer. Y Dios nos está advirtiendo que no nos metamos en algo, porque la bendición no trae consigo tristeza. Y si Dios nos está advirtiendo, entonces dígale: Señor, si eres tú, ayúdame a estar claro, ayúdame en la fe, ayúdame a entender que me estás hablando. Y es lo que le está haciendo Pedro. Él lo oye hablar allá, él lo oye decirle que tengan ánimo, él les oye decir que no tengan miedo, que es él. Y Pedro está escuchando la voz, pero está en medio de la tormenta, en medio de esa trifulca, y en medio de lo que está pasando le dice: Señor, si eres tú. Si eres tú significa que lo que Pedro le está diciendo a él es que no te puedo entender, no te reconozco bien, pareces un fantasma, no sé si eres tú, pero muéstrame que eres tú. ¿Cómo? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, si eres tú, Señor, el que está hablando a mi corazón, ayúdame a hacer las cosas como tú las estás haciendo. Ayúdame a caminar como tú estás caminando. Ayúdame a responder como tú estás respondiendo. Señor, si el consejo que yo voy a dar viene de ti, ayúdame a hablar con tus palabras. Ayúdame a aconsejar con tus palabras. Ayúdame a aconsejar según la voluntad del Padre. O sea, la reacción correcta, la reacción de Pedro fue correcta. No estoy claro que esto sea de Dios, es lo que Pedro está en su interior y demanda la autoridad de Cristo. Y le dice que yo vaya a ti. Él está reconociendo la incapacidad de él ante la gran potestad y poder de Dios. El Dios que está caminando hacia él. El Dios que le está diciendo: tenga calma, no tenga miedo, soy yo. Y hace algo increíblemente poderoso, pide algo imposible. No pidió cualquier cosa. Señor, si eres tú, ayúdame a escuchar bien tu voz. Señor, saca la cédula, el pasaporte. Haz algo que yo vea que eres tú. No, hazme caminar sobre el agua. Si eres tú, Señor, el que está en mi vida, ayúdame a perdonar como tú perdonas. Señor, si eres tú como el que realmente gobierna mi mente y mi corazón, ayúdame, Señor, a pasar por alto la ofensa como tú la pasas. Señor, si eres tú verdaderamente el que está guiando mi vida dentro de la iglesia, ayúdame a amar a tu iglesia como tú la amas. Porque si yo no puedo caminar en el agua como Él camina, si no puedo perdonar como Él perdona, si no puedo pasar la ofensa por alto como Él la pasa, si no puedo amar a su iglesia, entonces no es Él el que está en mis decisiones y en mis opiniones. Es otro que no es Él. Y Él pide lo imposible. Él no le está pidiendo algo sencillo, le está pidiendo algo imposible. Y le dice el Señor, verso 29, le dijo: ven, ven.
¿Cuántos quieren ver al Señor realmente? Estoy hablando no solo físicamente, experimentalmente, sino en su vida, en el diario vivir. ¿Cuántos quieren ver al Señor realmente operando en sus vidas aquí? Entonces, dígale al Señor, si eres tú, muéstrame, Señor, lo que quieres que haga y de la manera que quieres que lo haga, de la manera que quieres que camine. Quítame esa ansiedad, quítame ese estrés, ayúdame en la fe, acrecienta mi fe, ayúdame a confiar que si yo estoy escuchándote a ti verdaderamente y te estoy obedeciendo, voy a caminar sobre tus pisadas, aún así sea sobre la tormenta. Ven, le dijo. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas. ¿Ven cómo un segundo hombre caminó sobre el agua? Y andaba sobre las aguas. Ahí hay tormenta, ahí hay viento. Y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No le está evitando el problema, le está diciendo camine sobre el problema. Venga a mí en medio del problema. No le está quitando la tormenta, le dice camine en medio de la tormenta, véame a mí. Véame a mí. Mantenga los ojos puestos en mí y camine hacia mí. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué les dije del miedo? No es malo. Pero cuando vio el viento y tuvo miedo, no se fijó en Jesús. Y entonces comenzó a hundirse. Porque la mirada no estaba puesta en Cristo. Porque la mirada tal vez está puesta en un amigo, en una amiga. Y cuando nos defraudan los amigos y las amigas, entonces se tambalea nuestra fe. Porque la mirada está puesta en el sistema financiero. Y cuando se cae el sistema financiero y entonces empezamos a ver nuestra economía caer, entonces empieza a hundirse la persona en el agua. Porque la mirada está puesta en el pastor y el pastor se equivoca porque es un ser humano que comete errores como cualquiera de nosotros. Entonces nos desanimamos y empezamos a hundirnos. Porque la mirada está puesta en mi esposo y cuando mi esposo no hace lo que a mí me gustaría que hiciera, entonces me empiezo a hundir. Cuando mi esposa no hace lo correcto, me empiezo a hundir. O sea, cuando la mirada está puesta en otro lugar que no es Cristo, la fe empieza a ser socavada. Pero cuando él empieza a hundirse, mis hermanos y mis hermanas, es lo que quiero rescatar y no acusar a Pedro, sino resaltar algo que él hizo. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Aquí es donde la crítica hacia Pedro debe ser desplazada, porque si nosotros respondiéramos como él y en lugar de seguir hundiendo la cabeza y haciendo lo incorrecto, nosotros podríamos subir a la barca. Pero nosotros no tenemos nuestros problemas resueltos porque seguimos poniendo la mirada en otro lado. No decimos, Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Qué tan cerca está Dios o qué tan lejos está Dios de usted? Dele la mano al que está a la par. Dele la mano. Agarre la mano del que está a la par. Dele la mano. ¿Está cerca la persona suya como para tomarle de la mano? ¿Siente cercanía ahí? Pues déjeme decirle que el Señor está más cerca que eso. Mucho más cerca que eso. Porque esa persona que usted le está tomando la mano solo ve lo que usted puede expresar, lo que usted puede decir, pero no lo que usted piensa. No puede ver lo que usted siente. No puede ver lo que usted sufre. Pero Cristo, que está fusionado a nosotros a través del Espíritu Santo, siente cada cosa que está pasando por su corazón. Ya puede soltarle la mano. Entonces, ¿qué hizo Pedro al ver la tormenta? Se asustó, sí, desvió la mirada. Y esa persona que usted le tomó la mano podría ser una persona sumamente cercana a usted. Pero no es ahí donde tiene que estar puesta la mirada. Es en Jesús. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre
las aguas. Él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sabe qué les dijo Jesús a ellos más adelante, unos capítulos más adelante? De hecho, en Mateo 17:20, en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y él se pasará, y nada os será imposible. Entonces le dice a usted que tenga fe. ¿Usted quiere una casa? Pues tenga fe. ¿Usted quiere un carro? Pues tenga fe. El Señor no está hablando de eso. Eso se llaman ¿cómo? Añadiduras. El Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo eso vendrá como añadidura. Todo eso. Necesita mejorar su economía, eso es una añadidura. Necesita mejorar sus relaciones con las demás personas, eso es una añadidura. Necesita salud, eso es una añadidura. El reino de Dios y su justicia no se mueve por las añadiduras, se mueve por el centro de todo el universo que se llama Cristo. Y es ahí donde hay que poner los ojos. No en las añadiduras, no en los milagros. Eso fue, por eso Él se fue. Porque la gente estaba viendo el milagro, no a Él. Porque estaban viendo que les podía resolver el comer. Y quién sabe por cuánto tiempo. Dice, bueno, ya, y si multiplicó esto, imagínense, hagámoslo rey. Y si el rey nos va a tener a nosotros las despensas full, es más, no vamos a tener ni que pagar, seguro nada más cogemos y se multiplica otra vez. Cogemos y se multiplica por toda la vida. Y el Señor dice, no, eso no es lo que yo vine a enseñarles. Eso no fue por lo que yo vine. Yo vine para darles vida y vida en abundancia. Y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y que conozcan al Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué Él quiere que lo conozcamos? Para que estemos siempre agarrados de su mano, en medio de las dificultades, en medio de la escasez y la abundancia, en medio de la enfermedad y la salud, en medio de las cosas favorables y desfavorables. Por eso el texto dice en el verso 31, al momento que Pedro grita, Señor, sálvame, al momento que Pedro está gritando eso, dice, Jesús extendió la mano, la asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Pueden ver lo que el Señor le está diciendo ahí? ¿Logra ver usted en medio de las palabras de Cristo el mensaje central de lo que Él está diciendo? Él no le está diciendo a él, hombre sin fe. Él no le está diciendo, no, Pedro, lo que hiciste es, de verdad, qué barbaridad. De verdad que así no puedes caminar. Hombre de poca fe. Y por eso más adelante le dice, si la fe fuera como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pase de aquí para allá. Hombre de poca fe. ¿Es usted una persona de mucha fe o de poca fe? ¿Cómo define la fe? ¿Cómo piensa usted que es la fe? ¿Cómo calcula que es la fe? Eso lo vamos a ver el 12 de noviembre, si Dios lo permite. Pero empiece a pensar cómo es su fe, qué es el tamaño de la fe, a qué significa, qué es lo que Dios está diciendo que es de poca fe. Él tuvo poca fe, pero la suficiente para que el Señor lo subiera a la barca. La suficiente. Porque puso los ojos en Cristo. Primero lo vio. ¿Y qué le dijo? Señor, sálvame. Porque primero le dijo, hazme llegar hasta ti caminando. Y Dios le permitió eso. ¿Sabe que una de las cosas que yo aprendí de la pandemia es a vivir con poco? Que no se necesita mucho para vivir. Eso fue lo que me enseñó a mí la pandemia. Nosotros pensamos que necesitamos andar viajando, que necesitamos estar comiendo por todo lado, llenos de ropa, llenos de zapatos. Y la pandemia me enseñó a mí, ustedes no necesitan mucho para vivir, necesitan lo suficiente, lo necesario. Pero parece que se nos olvidó eso.
Y una vez que la pandemia pasa, empezamos a tener las mismas acciones equivocadas que teníamos antes. Despilfarrando el dinero como lo despilfarrábamos antes. Tomando decisiones como las que tomábamos antes. Endeudándonos como nos endeudábamos antes. Haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer y dejando de hacer aquellas que sí nos mandó a hacer. Desviamos la mirada. Estamos en la tormenta. ¿Qué vino a buscar esta noche usted aquí? Y no le estoy diciendo a la reunión con la iglesia, estoy hablando usted y Dios. ¿Qué vino a buscar? ¿Qué espera usted de Dios en esta noche para su alma? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Cuál es la respuesta que usted desea de Dios para esta noche? ¿Qué espera que Dios haga en su vida en esta noche? ¿Qué espera que Dios cambie en esta noche? Cualquier cosa que usted espere, cualquier cosa que usted piense, ya el Señor la contempló. Y sin abrir la boca el Señor tiene la respuesta. Entonces, antes de empezar a pensar en lo que queremos, que Dios tiene la respuesta y va a contestar según su voluntad y nos va a dar a nosotros lo que necesitamos, deberíamos de pensar qué es lo que Cristo quiere. ¿Qué es lo que quiere de Dios de nosotros en esta noche? ¿Qué quiere de usted, don Carlos, Dios en esta noche? ¿Qué es lo que quiere Dios de su alma en esta noche que hoy usted entienda? Donde el Señor le diga, no se desánime. No tenga miedo, le dice, yo estoy aquí. Igual que estaba en la barca, aquí está en este momento el Espíritu de Dios paseándose entre nosotros. Igual que cuando creó el mundo, cuando hizo todo. Se paseaba por toda la creación y iba ordenando las cosas en medio del caos. Aquí está el Dios poderoso en medio de nosotros. ¿Qué espera usted, Alexis, de Dios en esta noche? ¿Qué es lo que espera que Dios haga en esta noche para usted? La pregunta es, ¿qué Dios quiere de usted? Dile, ¿qué espera Dios de usted? ¿Qué haga para Él? ¿Somos cristianos? ¿Somos hijos de Dios? ¿Confiamos en Dios? De boca. De boca. Porque cuando el Señor nos pide a nosotros fe, no nos pide que usted tenga una fe enorme. Que sea una fe como un granito de mostaza. Y cuando caemos bajo el estrés, bajo la ansiedad, bajo la angustia, significa que nuestra fe no es ni del tamaño de un grano de mostaza. Y yo no lo estoy acusando a ustedes, estoy hablando de mí mismo. La otra semana, mis hermanos y mis hermanas, vamos a hablar de la fe puesta en la tormenta. Los ojos puestos en la tormenta. Porque cuando yo entiendo lo que está pasando en la tormenta, lo logro identificar y corrijo esa manera de ver, voy a poder regresar como Pedro los ojos a Cristo. Padre, en el nombre santo, Señor, en tu nombre santo, te damos gracias por el mensaje de esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorarlo. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. A que trabaje, Señor, constantemente, tocando a la puerta de nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos, por favor. Que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, como lo has dicho, Señor. Que seamos sensibles, Señor, a tu voz, a la voz del Espíritu Santo, Señor. Y que podamos ver las cosas diferente a como el mundo las ve. Ayúdanos a dejar de ser parte del mundo. Y ayúdanos a estar integrados a ti. Permítenos caminar contigo sobre la mar, Señor. Sobre los problemas, Señor. No debajo de los problemas. No dejes que nos hundamos, Señor, bueno y santo. No dejes que nos hundamos en medio del mar. Ayúdanos, Señor, a asirnos de tu mano. Súbenos a la barca, Padre bueno. Regrésanos a la barca, Señor. Regrésanos al camino, Padre Santo. Permítenos, Señor, poder experimentar de manera plena, Señor, lo que es ser tu hijo, Señor, ser tu hija. Ayúdanos a hablar como tú, a pensar como tú y a reaccionar como lo haces tú, Señor.
Te lo rogamos desde nuestra humanidad, desde nuestra flaqueza, Señor, desde nuestra debilidad. Te rogamos, Señor, a que nos ayudes a superar ese miedo, Señor, esa incertidumbre, Señor, y a que podamos vivir con esperanza, Señor, en medio de todo lo que está pasando. Que podamos decir con certeza, Señor, que tú eres el Señor y que tienes el control completo de nuestras vidas, indiferentemente de lo que esté pasando. En tu nombre santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, poderoso, glorioso, en tu nombre santo. Amén.